El olor a diésel, a llanta quemada y a soledad era la santísima trinidad en la capilla rodante de Ramiro. Su Kenworth T680 no era solo un camión, era un monasterio de acero y cromo donde cumplía una penitencia interminable. Llevaba 20 años de su vida pegado al volante, 20 años recorriendo las arterias de asfalto de México como un glóbulo rojo cargado de culpa, incapaz de oxigenar su propia alma. Cada kilómetro recorrido era un intento fallido de dejar atrás el recuerdo de una noche específica, una mancha de aceite indeleble en el tejido de su memoria. La carretera federal 15D, el tramo traicionero entre Culiacán y Mazatlán. Una tormenta bíblica había desatado su furia, convirtiendo el pavimento en un espejo negro y traicionero. Él tenía prisa, una entrega urgente, una excusa tan banal que ahora le quemaba la conciencia. Entonces, una luz, un coche compacto que pareció materializarse de la cortina de agua. No hubo tiempo para reaccionar, solo para el sonido gutural y obsceno del metal aplastando metal, un estruendo que se convirtió en el eco perpetuo de su fracaso como ser humano. Huyó. En la confusión de la noche, entre el caos de la lluvia y el pánico que le paralizó el corazón, Ramiro pisó el acelerador de su monstruo de 18 ruedas y desapareció en la oscuridad, dejando atrás una sinfonía de sirenas y gritos que lo perseguirían en cada sueño. Días después, con las manos temblorosas, leyó el informe en un periódico amarillento. Un hombre, Javier, muerto en el acto. Una mujer, Elena, gravemente herida. Y un niño, Leo, de apenas 3 años, con un diagnóstico que era una sentencia de por vida, sección medular. Desde ese día, Ramiro, el camionero, dejó de vivir y empezó a sobrevivir, a cargar con el peso fantasmal de la familia que había destrozado. 7 años, 7 años de amaneceres grises y atardeceres sangrientos, vistos a través de un parabrisas sucio. El castigo de Ramiro era la repetición, el bucle infinito de la carretera. Pero el destino, o quizás un Dios con un sentido del humor macabro, había decidido que el círculo debía cerrarse. Sucedió en San Miguel de la Sierra, un pueblo jalisciense tan pequeño y olvidado que parecía haberse desprendido del mapa. Ramiro había parado para un café, un breve respiro en su huida sin fin. Fue entonces cuando la vio. Al otro lado de la calle polvorienta, una mujer de rostro demacrado por una fatiga que no era de este mundo, empujaba con un esfuerzo titánico una silla de ruedas vieja y oxidada. Cada giro de las ruedas parecía costarle un pedazo de vida. En la silla, un niño de unos 10 años, con una mirada tan profunda y antigua que parecía contener toda la tristeza del universo, observaba el mundo pasar. El corazón de Ramiro se detuvo y luego comenzó a martillear contra sus costillas, como un motor a punto de reventar. Frenó el camión en seco, se bajó, fingiendo revisar una llanta, un pretexto para poder observarlos sin ser notado. Vio cómo la mujer, Elena, luchaba contra la pequeña e improvisada rampa de una tienda de abarrotes. Vio cómo el niño, Leo, al sentir su mirada, se giró y le dedicó una sonrisa pura, inocente, luminosa, que atravesó la coraza de culpa de Ramiro como 1.000.000 de agujas incandescentes. En ese instante, supo, eran ellos. Los había rastreado de forma obsesiva durante años, leyendo cada nota, cada actualización del caso, un sórdido ritual de autocastigo. Sabía que se habían mudado a este rincón perdido del mundo
después de perderlo todo. Pero la teoría, el informe en papel, no era nada comparado con esta realidad brutal y conmovedora. El llamado a la aventura de Ramiro no fue un susurro de un heraldo, fue el grito desgarrador de su propia alma rota. La carretera se había terminado. Su huida había llegado a su fin, justo en la acera rota frente a las dos personas a las que les había robado el futuro. Esa noche, el sueño fue un lujo que Ramiro no pudo permitirse. Estacionado en la penumbra de las afueras de San Miguel, la cabina de su Kenworth, normalmente su santuario, se había transformado en la celda más estrecha del mundo. El silencio no era paz. Era un vacío rugiente, lleno de preguntas sin respuesta y acusaciones silenciosas. ¿Qué hacer? La primera opción, la más obvia, y la que la sociedad esperaría, era entregarse. Conducir hasta la comisaría más cercana, confesar su crimen de hace 7 años y aceptar las consecuencias. Pero, ¿qué bien haría eso realmente? A él lo encerrarían, le darían una celda y 3 comidas al día. Se convertiría en un número, una estadística, y Elena y Leo seguirían exactamente igual, solos, luchando contra la pobreza y la desesperación en ese pueblo olvidado. La justicia humana le pareció de pronto un mecanismo frío y burocrático, diseñado para castigar al culpable, pero no para reparar a la víctima. Era un consuelo para los sanos, no un bálsamo para los rotos. La idea del suicidio, un fantasma que lo había visitado en las noches más solitarias en la carretera, volvió a asomarse. Un solo acto, y el dolor se acabaría. Pero entonces, la imagen de la sonrisa de Leo, tan inesperada y radiante, apareció en su mente. Quitarse la vida no era expiación, era la última y más cobarde de las fugas. Desesperado, hizo algo que no había hecho en décadas. Rezó. No a un Dios específico, no con palabras formales, sino un grito visceral lanzado a la oscuridad del universo. Pidió una señal, una guía, una manera de enmendar lo que parecía fundamentalmente inenmendable. Y con las primeras luces del alba, frías y grises, la respuesta llegó. No como una voz divina, sino como una resolución de acero que se forjó en el fuego de su desesperación. No podía devolverle a Javier su vida, ni a Leo el uso de sus piernas, pero podía darles la suya, no en la muerte, sino en la vida. Cada día, cada hora, cada gota de sudor y cada peso ganado. Tomó la decisión más radical de su existencia. Arrancó el motor de su amado Kenworth por última vez y condujo sin parar hasta Guadalajara. Allí, en un lote de camiones de segunda mano, vendió a su compañero de 20 años por una fracción de su valor real a un comprador que no hizo demasiadas preguntas. El fajo de billetes, el producto de la venta de su única posesión valiosa, le quemaba en las manos. Fue a un abogado de dudosa reputación que un viejo contacto le había recomendado y a través de él creó la Fundación Fénix, una entidad fantasma destinada a ser el ángel guardián de Elena y Leo. Depositó casi todo el dinero en una cuenta a nombre de la fundación, con instrucciones precisas para que se le hicieran llegar fondos a Elena de forma anónima y periódica. Fue su primer acto de redención y también su más elaborado engaño. Ramiro, el camionero, murió en esa oficina polvorienta. En su lugar nació Miguel, un hombre sin pasado y con una única y obsesiva misión. Con una mochila raída al
Hombro y apenas unos cuantos billetes en el bolsillo para sobrevivir, Ramiro, ahora Miguel, tomó un autobús de vuelta a San Miguel de la Sierra. El hombre que descendió en la plaza del pueblo no tenía nada que ver con el imponente trailero que había pasado por allí días antes. Este era un hombre de hombros caídos, mirada perdida y manos callosas. Uno más de los tantos jornaleros que vagaban por el país buscando una oportunidad. Su transformación era más que una simple cuestión de apariencia. Era una aniquilación de su identidad anterior. Entró en el nuevo mundo de San Miguel, un universo de 4 calles polvorientas donde el tiempo parecía haberse detenido. La desconfianza era el aire que se respiraba. Los forasteros eran una anomalía, un motivo de chisme y recelo. Buscó trabajo, cualquier cosa, pero las puertas se cerraban ante su aspecto de trotamundos sin referencias. Su salvación y su primer aliado inesperado llegó en la figura del padre José, el anciano párroco de la iglesia cuya fachada de cantera se desmoronaba lentamente. Miguel se acercó a él, no buscando caridad, sino trabajo. El padre José, un hombre cuya sabiduría residía más en su capacidad para leer las almas que los textos sagrados, vio algo en los ojos del forastero, un tormento tan profundo y genuino que trascendía cualquier juicio superficial. En el secreto del confesionario, Miguel le contó una versión editada y cuidadosamente construida de su pasado. Habló de un grave error, una deuda impagable y un deseo abrumador de hacer penitencia a través del servicio. No mencionó el accidente, ni a Elena ni a Leo. El sacerdote, conmovido por la sinceridad de su angustia, le ofreció un trato. Un pequeño y húmedo cuarto detrás de la sacristía y un plato de comida al día a cambio de que se convirtiera en el cuidador de la iglesia y el cementerio. Miguel aceptó sin dudar. Había encontrado su base de operaciones, pero no todos en el pueblo eran tan comprensivos. Su guardián del umbral, el obstáculo que representaba la desconfianza del pueblo, se materializó en doña Elvira, la dueña de la tienda de abarrotes y la principal cronista de la vida social de San Miguel. Desde el primer día, sus ojos, afilados como agujas, siguieron cada uno de los movimientos de Miguel. ¿De qué huye ese hombre?, cuchicheaba con sus clientes. Tiene la mirada de alguien que carga un muerto. Miguel aprendió a ignorarla, a volverse invisible, a fundirse con las sombras del pueblo. Había cruzado el umbral. Su mundo ya no era el horizonte infinito de la carretera, sino el microcosmos de San Miguel, y su universo entero giraba en torno a una modesta casa de adobe al final de la calle Hidalgo, la casa donde su penitencia tenía nombre y apellido. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. La vida de Miguel se asentó en una rutina monástica, un ciclo inmutable de trabajo, observación y servicio silencioso. Cada mañana, antes de que el sol despuntara sobre las colinas, barría el atrio de la iglesia. Sus movimientos metódicos y repetitivos eran una forma de meditación, un intento de barrer también la suciedad de su alma. Durante el día se ocupaba de las pequeñas reparaciones, una teja suelta, una banca rota, las malas hierbas del cementerio. Pero su verdadera labor, su misión sagrada, comenzaba cuando terminaba sus deberes para el padre José. Se había convertido en un espectro guardián, un observador invisible de la vida de Elena y Leo. Había memorizado sus horarios, sus rutinas, sus luchas.
Sabía que los martes Elena tomaba el viejo autobús a la ciudad vecina para la terapia de Leo. Sabía que los inviernos eran especialmente duros, cuando el dolor en las piernas inmóviles de Leo se agudizaba, y sabía, con una certeza que le desgarraba el alma, cuando el dinero escaseaba y la desesperación comenzaba a asomarse en el rostro de Elena. Y entonces actuaba. Una mañana, Elena encontraba en el umbral de su puerta una caja de madera llena de verduras frescas, frutas y carne, sin ninguna nota. Otra vez, al revisar el buzón oxidado, descubría un sobre blanco con dinero en efectivo y una escueta nota mecanografiada. De un amigo. Fundación Fénix. La primera vez que sucedió, Elena, desconfiada, llevó el dinero al padre José, quien, instruido por Miguel, le aseguró que se trataba de una fundación caritativa legítima que ayudaba a familias en situaciones difíciles. Con el tiempo, estos milagros anónimos se convirtieron en una parte aceptada, aunque misteriosa, de su vida. Con el dinero de la venta del camión, Miguel orquestó la compra de una silla de ruedas nueva, ligera y ergonómica, que llegó un día por paquetería desde Guadalajara. Ver a Leo moverse con más facilidad, con una nueva chispa de independencia en sus ojos, fue para Miguel un bálsamo y un tormento, una mezcla agridulce de alegría y culpa. Mientras tanto, la vida de Miguel era de una austeridad que rayaba en la miseria. Su dieta consistía en las sobras que le daba el padre José. Su ropa era de segunda mano, remendada una y otra vez. Cada peso que ganaba por sus trabajos ocasionales en el pueblo iba a parar a una caja de metal escondida bajo una baldosa suelta en su cuarto, un fondo de emergencia para ellos. Su penitencia consistía en verlos sanar desde lejos, sabiendo que cada gramo de alivio que experimentaban se construía sobre el cimiento de su sacrificio y su mentira. Pero la paz era una ilusión. La sombra del pasado era un compañero de cama constante. Cada noche, sin falta, el chirrido de los frenos y el estruendo del metal lo despertaban bañado en un sudor frío, el corazón desbocado. La carretera seguía llamándolo en sus pesadillas, recordándole que, aunque hubiera cambiado de nombre y de vida, seguía siendo el mismo hombre que había huido en la oscuridad. La precaria estabilidad de la vida que Miguel había construido era tan frágil como una telaraña. Cualquier soplo de viento del pasado podía destruirla. La primera gran prueba llegó en una tarde calurosa de verano, unos 3 años después de su llegada a San Miguel. Estaba en la plaza principal, reparando una de las viejas bancas de hierro forjado, con la cabeza gacha y el sombrero de paja calado hasta las cejas para protegerse del sol y de las miradas curiosas. De repente, una voz estruendosa y familiar retumbó desde la cantina de la esquina. «¡Miren a quién tenemos aquí! ¡Si parece un fantasma!». Miguel sintió que la sangre se le convertía en hielo. Era el Güero Torres, un viejo colega del gremio de los camioneros, un hombre con el que había compartido miles de kilómetros y borracheras. El Güero, con su barriga prominente y su risa fácil, se acercó a él, entrecerrando los ojos. «¿Ramiro? ¿Ramiro Valdez? Cabrón, no me jodas. Eres tú. Te creíamos muerto o escondido en Guatemala. ¿Qué chingados haces aquí vestido de pordiosero?». El pánico se apoderó de Miguel. Por un instante quiso correr, desaparecer, pero se obligó a mantener la calma. Levantó la vista lentamente, adoptando una expresión de confusión. «Disculpe, señor, creo que me confunde», dijo, su voz un murmullo ronco, irreconocible hasta para él mismo. «Mi nombre es Miguel.
Llevo toda mi vida en este pueblo. El güero lo estudió de cerca, su borrachera inicial dando paso a la duda. La barba canosa, las arrugas profundas que surcaban el rostro de Miguel, la delgadez extrema y, sobre todo, la mirada vacía y desolada no cuadraban con el recuerdo del Ramiro fanfarrón y lleno de vida que conocía. No, pues, te pareces un chingo, de verdad. Pero mi compa Ramiro tenía otros ojos, murmuró el güero, rascándose la cabeza. Se encogió de hombros, se disculpó por la confusión y regresó a la cantina. Miguel se quedó temblando, las herramientas caídas a sus pies. El encuentro, que duró apenas un minuto, lo dejó con un miedo que tardó días en disiparse. Fue un recordatorio brutal de lo vulnerable que era, de que su pasado podía llamar a la puerta en cualquier momento. El peligro no solo venía del exterior. Con el paso del tiempo, una amenaza más sutil y compleja comenzó a crecer dentro de la casa de Elena y Leo. Leo, que ya no era un niño, sino un adolescente de 13 años, poseía una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable. Las preguntas, que de niño no se hacía, ahora surgían con una lógica implacable. «Mamá», le preguntó una tarde mientras Elena lo ayudaba con sus ejercicios de fisioterapia, financiados, por supuesto, por la Fundación Fénix. ¿Nunca te has preguntado quién está detrás de todo esto? ¿No es normal? La silla de ruedas, las terapias, el dinero que llega justo cuando lo necesitamos. No tiene sentido. Elena, que había aprendido a aceptar los milagros sin cuestionarlos por miedo a que se desvanecieran, se sintió incómoda. Es gente buena, hijo. Ángeles que Dios nos ha mandado. Pero Leo ya no se conformaba con explicaciones místicas. Quiero saber quiénes son. Quiero escribirles una carta, darles las gracias. Quiero que sepan que gracias a ellos quiero estudiar ingeniería para diseñar mejores sillas de ruedas. Se lo debo. Cada una de estas conversaciones, que Miguel a veces escuchaba por casualidad mientras fingía arreglar algo en el jardín de la iglesia colindante, era una nueva herida en su conciencia. El deseo de Leo de agradecer a su benefactor era natural y justo, pero para Miguel era una pesadilla. ¿Cómo podría soportar la gratitud del niño al que había lisiado? La idea de recibir una carta de agradecimiento de Leo era más aterradora que cualquier castigo legal. Se sentía atrapado en una jaula de su propia construcción, una jaula dorada de buenas intenciones y mentiras piadosas que se estrechaba cada día más. Su secreto, que al principio había sido un escudo para protegerlos, se estaba convirtiendo en un muro que los separaba de la conexión humana que, irónicamente, su sacrificio anhelaba. La crisis definitiva, la prueba de fuego que llevaría su penitencia al límite, llegó cuando Leo cumplió 14 años. A través de un especialista que Elena consultaba en Guadalajara, se enteraron de un procedimiento quirúrgico experimental, una neuroestimulación epidural que se estaba llevando a cabo en un hospital de investigación en Houston, Texas. Los resultados preliminares eran asombrosos. No prometía una cura, pero sí ofrecía una posibilidad real, aunque pequeña, de que pacientes como Leo pudieran recuperar cierto control voluntario sobre sus músculos, quizás, incluso, la capacidad de dar algunos pasos con ayuda de un andador. Era una luz de esperanza tan brillante y deslumbrante que Elena apenas se atrevía a mirarla de frente. Durante una década había enterrado cualquier sueño de recuperación bajo capas de pragmatismo y resignación, pero esta noticia la resquebrajó. La posibilidad, por remota que fuera, de ver a su hijo de pie de nuevo, era abrumadora. Sin embargo,
La realidad la golpeó con la misma fuerza. El costo de la cirugía, el viaje a Estados Unidos, la estancia y la rehabilitación posterior era astronómico. Una cifra con tantos ceros que parecía una broma cruel. El fondo de la Fundación Fénix, es decir, el dinero de la venta del camión de Ramiro, se había ido agotando a lo largo de los años con las terapias, las adaptaciones de la casa y los gastos diarios. Lo que quedaba no cubría ni una fracción del costo. Miguel se sintió acorralado, con la espalda contra la pared. Toda su vida de sacrificio, toda su elaborada farsa de redención, ¿iba a desmoronarse por falta de dinero? La ironía era insoportable. Se pasó noches enteras en vela en su cuarto húmedo, haciendo cálculos, buscando opciones, la desesperación carcomiéndolo por dentro. Pensó en robar, en volver a las andadas, en cualquier cosa que le permitiera conseguir esa suma. Una tarde, arrodillado en la iglesia vacía, no para rezar, sino aplastado por el peso de su propia impotencia, sintió una presencia a su lado. Era el padre José. El anciano sacerdote se sentó en la banca junto a él, en silencio, durante un largo rato. Finalmente, con su voz suave y rasposa, dijo: «Hijo mío, he observado tu penitencia durante años, pero a veces, para expiar un gran pecado, Dios nos exige enfrentar otro que hemos mantenido enterrado en el fondo de nuestro corazón». Las palabras del sacerdote no fueron una absolución, sino una llave que abría una puerta que Miguel había sellado con candados de orgullo y resentimiento hacía más de 15 años. Había un último recurso, un último fantasma que no se había atrevido a confrontar: su hermano mayor, Ricardo. El punto de inflexión en la odisea de Mino en Schickter. Ramiro no fue un evento espectacular, sino el acto humilde y aterrador de marcar un número de teléfono. Ricardo Valdez. El nombre resonaba con una mezcla de envidia, resentimiento y un amor fraternal enterrado bajo capas de silencio. Ricardo era el hermano mayor, el hijo pródigo que se había quedado en casa. Había estudiado administración y había convertido el modesto negocio familiar en un próspero conglomerado en Monterrey. Ramiro, en cambio, había sido el rebelde, el que eligió la libertad de la carretera sobre la seguridad de una oficina, una decisión que siempre había sido una fuente de fricción. La ruptura definitiva había ocurrido 15 años atrás, tras la muerte de sus padres. La disputa, aparentemente por la herencia, era en realidad la culminación de toda una vida de comparaciones y celos por parte de Ramiro. Llamarlo ahora como un mendigo era la humillación suprema, la rendición final de su orgullo. Pero el orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Con el corazón en la garganta y las manos sudorosas, marcó el número. La voz de Ricardo. Al otro lado de la línea fue fría, distante, la voz de un extraño. Ramiro, tropezando con las palabras, le explicó la situación de una familia muy querida, la de una madre viuda y un hijo paralítico en un pueblo remoto. Le habló de la cirugía en Houston, de la esperanza milagrosa y del costo prohibitivo. No reveló su conexión, su culpa, solo la necesidad desesperada. Ricardo escuchó en un silencio impenetrable que se alargó durante una eternidad después de que Ramiro terminara de hablar. Cuando finalmente respondió, su voz había perdido parte de su frialdad, reemplazada por un tono grave y pesado. «Te daré el dinero, Ramiro, todo lo que necesites. No tienes que darme explicaciones». Ramiro sintió una oleada de alivio tan
intensa que casi se le doblaron las rodillas. Pero Ricardo no había terminado. Pero te lo doy con una condición. Cuando todo esto termine, cuando ese niño esté a salvo, quiero que vengas a Monterrey. Y quiero que te sientes conmigo y hablemos. Hablemos de la noche en que papá murió. La mención de su padre, fallecido en un accidente de coche mientras Ricardo conducía años antes del cisma final, fue como un golpe en el estómago. Ramiro siempre había culpado a Ricardo en secreto, a su supuesta imprudencia. De repente, la misión de Ramiro se expandió, se volvió más compleja y aterradora. Ya no se trataba solo de proveer anónimamente para expiar su crimen. Ahora, para poder salvar a Leo, estaba obligado a confrontar su propia historia, sus propios juicios y su propia verdad familiar. El conflicto dejó de ser sobre pagar una deuda y se convirtió en un camino hacia una redención total, una que requería que sanara las heridas que él mismo había infligido y también las que llevaba dentro. El dinero llegó. La transferencia electrónica fue tan grande que la empleada de la única y pequeña sucursal bancaria de San Miguel tuvo que llamar al gerente regional para autorizarla. Cuando el padre José, actuando como intermediario de la Fundación Fénix, le dio la noticia a Elena, ella se derrumbó en un llanto de pura incredulidad y gratitud. La esperanza, que había sido una tímida llama, se convirtió en un incendio que consumió años de resignación. El viaje a Houston era una realidad. Para Ramiro, sin embargo, el alivio venía acompañado de un peso abrumador. El dinero de su hermano era un préstamo con un interés emocional altísimo, la promesa de enfrentar su propio pasado, pero por ahora toda su energía se centró en la logística de la misión. A través de la red de contactos de la iglesia y la ayuda discreta del padre José, comenzó a organizar cada detalle: las citas en el hospital, los trámites de las visas humanitarias, el alojamiento. El problema era cómo acompañarlos sin revelar su identidad. La solución llegó en forma de una última y crucial capa para su engaño. Le pidió al padre José que le comunicara a Elena que, dada la complejidad del viaje, la fundación había decidido asignarles un conductor y asistente de confianza para que los llevara y los ayudara durante su estancia en Houston. Un hombre discreto y servicial del pueblo, un tal Miguel, que ya conocían de vista. Elena, abrumada por la generosidad y la avalancha de preparativos, aceptó la propuesta sin la menor vacilación. Para ella, era una bendición más de sus ángeles guardianes. Para Ramiro, era el comienzo de la etapa más peligrosa de su penitencia. Iba a estar encerrado en un espacio íntimo durante días con las dos personas a las que más había dañado en el mundo. Observaba a Leo desde lejos, viendo cómo el niño devoraba información sobre Houston en la vieja computadora de la biblioteca, sus ojos brillando con una excitación que era a la vez hermosa y torturadora para Ramiro. Estaba a punto de construir un puente de confianza personal con ellos, un puente que, sabía con una certeza escalofriante, estaba destinado a ser dinamitado por la verdad. En San Miguel de la Sierra, la noticia del viaje milagroso de Leo se extendió como un reguero de pólvora, convirtiéndose en el único tema de conversación. La historia de la misteriosa Fundación Fénix y su generosidad sin límites adquirió tintes de leyenda. Incluso doña Elvira, la tendera chismosa, comenzó a mirar a Miguel con una nueva expresión. La sospecha en sus ojos fue reemplazada por una especie de asombro perplejo.
Veía a ese hombre silencioso y melancólico trabajar con una dedicación febril, casi maníaca. El padre José le había prestado una vieja camioneta Ford, y Miguel pasó días enteros acondicionándola. Desmontó asientos, construyó una rampa de madera a medida, instaló anclajes para la silla de ruedas, revisó el motor una y otra vez, asegurándose de que el vehículo fuera un refugio seguro y cómodo para el largo viaje. Su devoción al detalle era absoluta. Cuando Elena finalmente conoció a su chofer designado, sintió una punzada de extraña familiaridad. Claro, era Miguel, el hombre que cuidaba la iglesia. Lo había visto cientos de veces a lo largo de los años, una presencia silenciosa y respetuosa en la periferia de su vida. Pero ahora, al hablar con él directamente, notó algo más. Una tristeza insondable en su mirada, una gravedad que parecía fuera de lugar en un simple cuidador. En los días previos a la partida, Miguel se convirtió en una presencia constante y tranquilizadora. La ayudó a empacar, a organizar la montaña de documentos médicos, a prever cada posible necesidad en el camino. Lo hizo con una eficiencia silenciosa y una ternura inesperada que la conmovieron profundamente. Leo, por su parte, conectó con Miguel de inmediato. A diferencia de la mayoría de los adultos, que lo trataban con una mezcla de lástima y condescendencia, Miguel le hablaba de igual a igual, le explicaba el funcionamiento del motor de la camioneta, le contaba historias de las carreteras de México, de los desiertos y las montañas. Por primera vez en mucho tiempo, Leo se sintió como un chico normal en una aventura, no como un paciente siendo transportado. Ramiro, por dentro, vivía cada uno de estos momentos con una intensidad dolorosa. Cada sonrisa de Leo, cada palabra de agradecimiento de Elena, era a la vez un tesoro que guardaba en su corazón y un carbón ardiente que le quemaba la piel. Estaba tejiendo lazos que sabía que pronto serían cortados por la espada de la verdad. Estaba recibiendo la confianza y el afecto de las personas a las que les había negado todo, y el peso de esa contradicción era casi insoportable. El camino a Houston no fue solo un viaje geográfico, fue una odisea psicológica, una inmersión profunda en el corazón del dolor y la esperanza. La vieja camioneta Ford se convirtió en un espacio sagrado y profano, un confesionario sobre ruedas donde el verdugo escuchaba el lamento de sus víctimas. Durante las largas horas de carretera monótona a través del desierto de Coahuila, Elena, sentada en el asiento del copiloto, comenzó a hablar. Quizás fue la intimidad del espacio o la sensación de estar en un limbo entre su vieja vida y un futuro incierto. Pero las compuertas de su dolor, cerradas durante años, comenzaron a abrirse. Le habló a Miguel de Javier, su esposo, no como una figura trágica, sino como el hombre que era, divertido, trabajador, el amor de su vida. Le contó sus sueños, sus planes, la casa que querían construir. Y luego le habló de la noche del accidente, de la oscuridad, de la lluvia y del camión que surgió de la nada como una bestia apocalíptica. A veces, por la noche, dijo Elena, con la mirada perdida en el asfalto que se extendía ante ellos. Me pregunto por el conductor. ¿Quién era? ¿Qué clase de monstruo sin alma puede hacer algo así y simplemente desaparecer? ¿Alguna vez piensa en nosotros? ¿Siente algo? Supongo que no. Es más fácil pensar que no tiene corazón. Ramiro apretó el volante, sus nudillos, blancos como el hueso,
su mandíbula tan tensa que le dolían los dientes. Solo pudo asentir, emitiendo un sonido gutural que pretendía ser de comprensión. Cada palabra de Elena era una lanza que se clavaba más hondo en su carne. La segunda jornada del viaje perteneció a Leo. Sentado en la parte de atrás, adaptada para su comodidad, el joven se sentía más libre y hablador que nunca. La proximidad de la esperanza lo había llenado de una energía nueva. Le contó a Miguel sus planes con un detalle y un entusiasmo contagiosos. No hablaba de caminar como un objetivo final, sino como una herramienta. Cuando pueda moverme mejor, explicaba, voy a estudiar mucho para ser ingeniero biomecánico. Quiero diseñar exoesqueletos y sillas de ruedas que sean más inteligentes, más ligeras, que no se sientan como una prisión, ¿entiende? Su falta de amargura era lo que más desarmaba a Ramiro. Leo no hablaba de venganza ni de injusticia. Su energía no estaba enfocada en el pasado que le habían robado, sino en el futuro que él mismo quería construir para otros. Durante las paradas en los modestos restaurantes de carretera, Ramiro los cuidaba con una devoción que iba más allá de las obligaciones de un simple chofer. Se aseguraba de que la mesa fuera accesible, cortaba la comida de Leo si era necesario, se anticipaba a cada una de sus necesidades con una intuición casi paternal. Esta dedicación no pasó desapercibida para Elena. La ternura con la que este hombre triste y silencioso trataba a su hijo la desconcertaba y la conmovía a partes iguales. Era una intimidad y un cuidado que no había sentido de nadie, excepto de Javier, en mucho tiempo. La tensión alcanzó su punto álgido en Laredo, en la frontera, la noche antes de cruzar a Estados Unidos. Se alojaron en un motel sencillo y limpio. Leo, agotado por el viaje y la emoción, se durmió casi de inmediato. Elena y Miguel se quedaron sentados en silencio fuera de la habitación, bajo la luz amarillenta de un neón que parpadeaba. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente, Elena rompió el silencio. ¿Puedo preguntarle algo, Miguel?, dijo en voz baja. Él asintió. La fundación le paga, lo sé, pero esto es más que un trabajo para usted, ¿verdad? Lo miró fijamente, sus ojos buscando una verdad que no lograba comprender. La forma en que nos cuida, la forma en que mira a Leo. Usted actúa como si esto fuera algo personal, como si nos debiera algo. Ramiro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaba acorralado. La mentira se había vuelto demasiado delgada, casi transparente. Miró sus manos, las manos de un jornalero, las manos que una vez habían sostenido el volante que les cambió la vida. No podía decirle la verdad, no ahora, no en la víspera de la prueba más grande de sus vidas, pero tampoco podía seguir mintiendo. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Elena. «Tiene razón, señora», respondió, su voz apenas un susurro. «Esto es personal. Tengo una deuda que pagar, una deuda muy, muy antigua». La respuesta, críptica y cargada de un peso inmenso, no resolvió el misterio para Elena, sino que lo profundizó, dejándola con un escalofrío de premonición y un miedo indefinido a la verdad que este hombre llevaba escrita en el alma. La noche antes de la cirugía, la habitación del hotel cerca del Texas Medical Center en Houston era un santuario de ansiedad. El aire acondicionado zumbaba, un sonido monótono que no lograba enmascarar la tensión eléctrica que vibraba en el ambiente. Leo dormía, finalmente vencido por el agotamiento,
y un sedante suave que le habían administrado en el hospital durante la última consulta. Su rostro, en reposo, mostraba una serenidad infantil que contrastaba brutalmente con la tormenta que se avecinaba. Elena no podía quedarse quieta. Caminaba descalza sobre la alfombra gastada, de la ventana a la puerta, como un animal enjaulado. Sus labios se movían en silencio, recitando oraciones aprendidas en la infancia, aferrándose a ellas como a un salvavidas en un mar de incertidumbre. Ramiro estaba sentado en una silla, en el rincón más oscuro de la habitación, inmóvil, una estatua de pura miseria. Sabía, con una certeza absoluta, que había llegado al final del camino de su mentira. No podía permitir que Leo entrara en ese quirófano, en el umbral de una posible nueva vida, llevando consigo el peso de su engaño. Sería la profanación definitiva, construir un milagro sobre una base de falsedad. Tenía que decirles la verdad, pero el momento era crucial. Decirlo ahora, en estas horas críticas, podría desestabilizar a Elena de una manera catastrófica, robarle la fuerza que necesitaba para apoyar a su hijo. Pero el silencio también era una forma de veneno. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, se levantó. Sus rodillas crujieron. Caminó lentamente hasta interponerse en el camino de Elena. Elena, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, su voz grave y extraña en la quietud de la habitación. Ella se detuvo en seco, sobresaltada, y lo miró con los ojos muy abiertos. «Hay algo que debo decirle», continuó Ramiro, eligiendo cada palabra con un cuidado infinito. «Algo muy importante. Sobre mí, sobre la fundación, sobre todo». La agonía en su voz era tan palpable que Elena sintió un nudo de miedo en el estómago. «No soy quien usted cree que soy», dijo él, mirándola directamente. «Y cuando sepa la verdad, probablemente me odiará, y tendrá todo el derecho del mundo a hacerlo. Lo único que le pido, lo único que le suplico, es que espere. Espere hasta que la cirugía haya terminado. Espere hasta que Leo esté bien, hasta que esté fuera de peligro. Después le contaré todo y aceptaré lo que venga». No era una amenaza, era una promesa de dolor, una bomba de tiempo cuya cuenta atrás él mismo acababa de activar. Elena lo miró, el miedo luchando contra la confusión. Vio en sus ojos una desesperación tan profunda, un dolor tan antiguo, que supo que lo que fuera que él ocultaba era algo terrible. Sin decir palabra, asintió lentamente. La preparación para el clímax estaba completa. Solo quedaba esperar la explosión. Las 8 horas que duró la cirugía fueron una eternidad suspendida en el tiempo. La sala de espera, con sus sillas incómodas y su iluminación fluorescente, se convirtió en una antesala del purgatorio. Elena y Ramiro se sentaron a varios asientos de distancia, sin mirarse, sin hablar, cada uno atrapado en su propio infierno personal. Elena rezaba, desgranando las cuentas de un rosario con dedos temblorosos. Ramiro simplemente miraba un punto fijo en la pared, su mente un torbellino de imágenes, el accidente, la sonrisa de Leo, la mirada de odio que pronto vería en los ojos de Elena. Finalmente, la puerta se abrió y apareció el cirujano, un hombre alto, con el rostro marcado por el cansancio de la concentración, pero con una sonrisa que iluminó la habitación. La operación fue un éxito.
anunció en un español con fuerte acento. Pudimos colocar los electrodos en la posición óptima. La respuesta inicial de la médula a la estimulación fue incluso mejor de lo que esperábamos. Ahora comienza el camino largo y difícil de la rehabilitación, pero tenemos muchas esperanzas. El alivio fue una ola física que golpeó a Elena, haciéndola doblarse sobre sí misma, sollozando sin control, una mezcla de alegría, gratitud y agotamiento puro. Ramiro sintió como si una montaña se hubiera levantado de sus hombros, solo para ser reemplazada de inmediato por otra, aún más pesada y afilada, la montaña de la verdad. El momento había llegado. Esperó hasta el día siguiente. Leo estaba despierto, adolorido, pero eufórico, rodeado de enfermeras y fisioterapeutas. Ramiro encontró a Elena sola en la pequeña y silenciosa capilla del hospital. Estaba de pie, frente a una hilera de veladoras, encendiendo una. Él se acercó por detrás, su sombra cubriéndola antes de que ella notara su presencia. Elena. Su voz fue un susurro, pero resonó en el silencio como un trueno. Ella se giró, y al ver la expresión en el rostro de Ramiro, supo que el momento que había estado temiendo y esperando había llegado. Él respiró hondo. «¿Usted?» Usted se preguntó en el camino si el hombre que conducía el camión aquella noche pensaba en ustedes. Comenzó, su voz temblando, rota. La respuesta es sí. Piensa en ustedes cada segundo de cada día desde entonces. Elena frunció el ceño, la confusión nublando su rostro. ¿De qué está hablando, Miguel? Ramiro levantó la vista, y las lágrimas que había mantenido represadas durante una década finalmente se derramaron, surcando su rostro curtido. Ese hombre no huyó para salvarse. Huyó porque era un cobarde, porque no pudo soportar el horror de lo que había hecho, y ha pasado cada día desde entonces tratando de hacer algo, cualquier cosa, para reparar un daño que es irreparable. La comprensión comenzó a amanecer en los ojos de Elena, una comprensión tan monstruosa que su mente se negaba a aceptarla. Esa noche, en la carretera a Culiacán, la voz de Ramiro se quebró en un sollozo ahogado. El conductor del camión era yo. El silencio que siguió a la confesión no fue un vacío. Fue una entidad sólida, pesada, que aplastó el aire de la capilla y detuvo el tiempo. El mundo de Elena, que acababa de empezar a enderezarse, se inclinó violentamente y se hizo añicos. La vela encendida cayó de sus dedos temblorosos y rodó por el suelo, su pequeña llama extinguiéndose con un siseo casi inaudible. Lo miró, su cerebro luchando por conectar las dos imágenes. Miguel, el hombre amable y triste que había sido su ángel guardián, y el monstruo anónimo que había asesinado a su esposo y destrozado la vida de su hijo. La incredulidad se transformó en una oleada de furia blanca y pura que surgió desde lo más profundo de su ser. «No», susurró primero, una negación desesperada, y luego gritó, un sonido desgarrador que profanó la santidad del lugar. «No, usted miente». Se abalanzó sobre él, golpeando su pecho con los puños cerrados. Eran golpes débiles, sin fuerza, los golpes de un alma rota, pero cada uno llevaba el peso de 10 años de dolor y rabia contenida. «Monstruo, asesino, usted nos quitó todo. Usted mató a mi Javier, destruyó a mi hijo». Ramiro no se movió, no se defendió. Se quedó quieto, recibiendo cada golpe, cada insulto.
como una absolución dolorosa que había anhelado durante una eternidad. Cada palabra de odio era un clavo que lo fijaba a la cruz de su propia creación. Todo este tiempo, sollozó Elena, retrocediendo, sin aliento, la verdad finalmente, asentándose en toda su horrible magnitud. Todo este dinero, la fundación, la ayuda, la silla de ruedas, este viaje, ¿qué fue todo? ¿Una forma de limpiar su conciencia sucia? ¿De comprar su perdón? Su risa fue un sonido horrible, sin alegría. Mi perdón no está a la venta. Nunca. ¿Me oye? Nunca. Su dolor era un ácido que disolvía cada acto de bondad de Ramiro, revelando la base podrida de culpa sobre la que todo había sido construido. Lo llamó cobarde, hipócrita, demonio. Y él lo aceptó todo, con la cabeza gacha, las lágrimas, mezclándose con el sudor en su rostro. Finalmente, agotada, vacía, Elena se desplomó en uno de los bancos de madera. El fuego de su ira se había consumido, dejando solo las cenizas frías del desprecio. Váyase, susurró, su voz desprovista de toda emoción. No quiero volver a verlo en mi vida. Aléjese de mí y, sobre todo, aléjese de mi hijo. Ramiro, con el alma hecha jirones, pero sintiendo por primera vez el comienzo de una extraña paz, la paz del condenado que ha recibido su sentencia, asintió una vez, se dio la vuelta y salió de la capilla, dejando a Elena sola con los fantasmas que él había creado y resucitado. Los días que siguieron fueron un purgatorio para todos. Ramiro se registró en un motel barato y anónimo al otro lado de la ciudad, un exilio autoimpuesto. Su único contacto con el mundo de Elena y Leo era a través de una enfermera compasiva, a quien el padre José había contactado desde México y puesto al corriente de la situación con una discreción admirable. Cada día, Ramiro llamaba desde un teléfono público y la enfermera le daba un informe escueto del progreso de Leo. Y el progreso era asombroso. El niño, con una determinación de acero, se entregaba a la rehabilitación con una ferocidad que asombraba a los terapeutas. Un día, la enfermera, conmovida por la voz rota de Ramiro, le envió un corto video a su viejo teléfono. En él se veía a Leo de pie entre dos barras paralelas, el sudor perlando su frente, dando un paso vacilante, torpe, pero un paso al fin. La visión de ese pequeño milagro fue para Ramiro la alegría más pura y el tormento más profundo que jamás había experimentado. Mientras tanto, Elena estaba atrapada en un huracán emocional. El odio hacia Ramiro era la emoción dominante, una roca negra y pesada en el centro de su pecho. Le había mentido, la había manipulado. Su caridad no era pura, estaba manchada por el egoísmo de su propia necesidad de expiación. Pero a medida que los días pasaban, otras emociones, como pequeñas hierbas, comenzaron a crecer en las grietas de esa roca de odio. En la soledad de la noche recordaba los inviernos en San Miguel cuando la despensa se llenaba misteriosamente. Recordaba la medicina que aparecía en la puerta justo cuando se le acababa. Recordaba la mirada de Miguel durante el viaje, una mirada que no era de lástima, sino de una devoción casi religiosa. Recordaba sus manos callosas reparando la vieja casa, su vida de pobreza voluntaria en el cuarto de la iglesia. No, no había sido un intento de comprar el perdón. Había sido una condena, una sentencia de 10 años de servicio solitario y anónimo que él mismo se había impuesto.
La epifanía final llegó a través de su hijo. Un día, mientras lo ayudaba a volver a la cama, después de una sesión de terapia agotadora, Leo le dijo, con la voz cansada pero feliz: «Mamá, extraño a Miguel. ¿Cuándo va a volver? Tenemos que darle las gracias. Por su culpa, voy a volver a caminar». La palabra culpa, usada por Leo con una inocencia tan pura, con un significado tan diametralmente opuesto. La culpa de Ramiro les había traído la ruina, sí, pero la culpa de Ramiro, su penitencia, su sacrificio, también los había traído a este momento, a esta habitación de hospital en Houston, al borde de un nuevo comienzo. Él les había quitado un futuro, pero luego había dedicado cada fibra de su ser a construirles uno diferente. No era justicia, no era perdón, era algo mucho más enrevesado, doloroso y extrañamente hermoso. Era redención. Una semana después de la confesión, el teléfono del motel de Ramiro sonó. Un número que no reconoció. Contestó con voz temblorosa. Era Elena. Su voz al otro lado de la línea era tranquila, sin inflexiones, como la superficie de un lago después de una tormenta. «Leo quiere verte», dijo, sin rodeos ni preámbulos. «¿Puedes venir al hospital?» Ramiro fue, sintiendo que caminaba hacia su propio juicio. La encontró esperándolo en el mismo lugar donde su mundo se había derrumbado, la capilla del hospital. Estaba sentada en el mismo banco, pero esta vez la vela frente a ella ardía con una llama firme y tranquila. Él se quedó de pie a una distancia respetuosa. «No te he perdonado», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos, sin rastro de la ira de días atrás. «Y no sé si alguna vez podré perdonarte por completo. El hombre al que amaba está muerto, por tu culpa. Mi hijo pasó 10 años de su infancia en una silla de ruedas por tu culpa. Esos años no volverán». Hizo una pausa, y su mirada, por un instante, se suavizó. «Pero también está empezando a caminar de nuevo por tu culpa. Sobrevivimos. En San Miguel tuvimos que comer, tuvimos medicinas, por tu culpa. Estamos aquí, en este hospital, con esta oportunidad, por tu culpa». Se levantó y se acercó a él, acortando la distancia física y emocional que los separaba. «El odio me estaba consumiendo, Ramiro, y no voy a permitir que el veneno de lo que hiciste termine de destruir lo que nos queda. No voy a dejar que nos gane». Extendió una mano, no para tocarlo, sino como un gesto de tregua. «No sé qué somos ahora. No somos amigos. Ciertamente no somos familia. Somos los dos extremos de una tragedia que el destino, de alguna manera retorcida, ha vuelto a unir. Y tenemos que encontrar una manera de seguir adelante, juntos». En ese momento no hubo un abrazo, ni lágrimas de reconciliación. Hubo algo mucho más valioso y real, un reconocimiento, la aceptación de una verdad insoportable y la decisión consciente y valiente de construir un futuro a partir de los escombros del pasado. La nueva paz, frágil como el cristal pero infinitamente preciosa, quedó establecida. La curación, la verdadera curación para los tres, acababa de comenzar. 7 años después. El sol dorado de la tarde se filtra a través de las hojas de un frondoso tabachín, pintando manchas de luz sobre el patio de una pequeña pero acogedora casa en las afueras de Guadalajara. La casa, de una sola planta,
está perfectamente adaptada, con rampas discretas y pasillos anchos. En el jardín, Leo, ahora un joven de 21 años, alto y de complexión atlética, practica con sus bastones canadienses. Su andar es deliberado, requiere concentración, pero es firme y seguro. Una leve cojera es el único vestigio visible de la década que pasó en una silla. Estudia con honores los últimos semestres de bioingeniería en la universidad y su proyecto de tesis, un prototipo de interfaz neuronal de bajo costo para prótesis, ya ha llamado la atención de varios institutos de investigación. Elena lo observa desde el porche, sentada en una mecedora. El rostro, que una vez estuvo marcado por la fatiga y la desesperación, ahora irradia una serenidad profunda, la paz de quien ha navegado por el infierno y ha encontrado la orilla. A su lado, Ramiro, con el pelo completamente blanco y más arrugas de las que le corresponden por su edad, le sirve un vaso de agua de Jamaica fresca. Su relación sigue siendo un territorio indefinido y único. No hay romance, sino un afecto profundo, una camaradería forjada en el crisol del trauma y la redención. Es el tío postizo, el abuelo prematuro, el guardián silencioso. Es, simplemente, parte de la extraña y hermosa familia que son. Por la noche, a veces, Ramiro todavía sueña con el sonido del metal retorciéndose. Pero el sueño ha cambiado. Ya no termina con el eco de los gritos y la oscuridad de la huida. Ahora, después del estruendo, aparece la imagen de Leo, caminando hacia él en el patio, sonriendo, y el sueño se disuelve en una sensación de paz. En su largo viaje, comprendió que la justicia divina no era el castigo que él merecía, sino la restauración que ellos merecían. Su penitencia no fue un pago para saldar una deuda, sino el abono que permitió que una nueva vida floreciera de la tierra arrasada. Mirando a Elena charlar con su hijo, escuchando sus risas mezclarse con el canto de los pájaros al atardecer, Ramiro siente una oleada de gratitud tan inmensa y abrumadora que llena cada vacío de su ser. Entendió que la fe no siempre se trata de esperar un milagro del cielo. A veces se trata de tener el coraje de convertirte en un milagro para alguien más, incluso y especialmente cuando tú mismo eres la causa de su dolor. Su vida era el testimonio silencioso de que del abismo más profundo de la culpa puede nacer la redención más inesperada, y que el perdón, a veces, no es una palabra que